encierro, por lo menos de restricciones en la movilización, para completar algo que hemos iniciado desde el lunes y que seguramente cerraremos o remataremos el domingo. También con María Clara Triviño y en vivo de 9 a 10 y media de la mañana. Las claves del triunfo de Lasso. Y hoy nos referiremos a dos aspectos, la estrategia y el mensaje, con dos invitados de excepción, ambos ecuatorianos y, para decirlo claro, de exportación. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos. Tengo dos novedades, la una para más tarde respecto a un giro que ha dado el PSC, anunciado por su líder Jaime Nebo esta mañana, respecto a colaboración en el Ejecutivo. El otro tiene que ver con el presidente electo, quien hoy recordó una fecha terrible, especialmente para Manabí y Esmeraldas. Dice Guillermo Lasso, presidente electo, a 5 años del terremoto del 16 de abril, no hay un proceso serio y transparente de reconstrucción y reparación con las familias afectadas. Manabí y Esmeraldas son prioridad en nuestra gestión. La solidaridad que nos unió como país en la tragedia debe estar más presente que nunca. Más que eso, señor presidente, hubo un proceso de corrupción y saqueo. Cerca de 3.500 millones de dólares se malbarataron. Producto de eso hay muchos correístas en la cárcel. Y limpiar de corrupción ese proceso, que todavía tiene algunos fondos pendientes, y un proyecto que se llama Prisa en Puerto Viejo, es una obligación. Lo elegimos no solamente para que retome y mejore lo que no supieron reconstruir, sino para que no olvide quienes están todavía en esas posiciones y quienes vayan a asumirla, vayan con la documentación a la Fiscalía a completar lo que ahora no se ha querido hacer, sino casual y parcialmente en Pedernales. Dirijo este espacio de opinión crítica e independencia para abordar solo protagonistas capaces de mejorar nuestras vidas, convencido de que el modelo de democracia republicana, guiado por la economía social de mercado, ha probado en los hechos ser la vía más segura hacia lo que la mayoría aspira. Progreso, pero en libertad. Avanzar sin prosperar es ser libres para morir nomás. Y prosperidad sin libertad es sobrevivir cómodos, sin decidir. Hoy es viernes 16 de abril y, como es costumbre, los fines de semana me acompaña María Clara Triviño. Gracias, Carlos. Muy buenas noches a todos nuestros amigos. Este viernes vamos a ver, bueno, por quinto día consecutivo, porque lo hemos hecho a lo largo de toda la semana, desde el día lunes, un análisis de lo que han sido las razones, las tareas, los compromisos del presidente electo tras la victoria. Hoy, precisamente, nos vamos a detener un poco para analizar la estrategia y el mensaje de la campaña y ver la importancia que es gobernar teniendo muy en cuenta la estrategia y también lo importante de tener claro el mensaje. Carlos. Y para eso nada mejor que dos extraordinarios profesionales a quienes me referí como producto de exportación, entre comillas, y lo son. Osvaldo Moreno ha trabajado en varias campañas de muchos países en América Latina, es una celebridad especialmente en República Dominicana, y Stephanie Macías, con un perfil más bajo también en otros, afuera y aquí. Osvaldo, bienvenido. Stephanie, un gusto tenerlos de vuelta. Un gusto. Gracias por la invitación. Gracias. ¿Cuál fue la estrategia ganadora de Lasso? Bueno, una campaña electoral es como un partido de fútbol, pues, ¿no? Gana el que menos se equivoca. Y creo que la campaña de Arauz perdió totalmente la iniciativa en la segunda vuelta, tomando en cuenta dos factores, digamos, que fueron fundamentales. Primero, que fue una primera vuelta que se extendió un mes adicional.
ese tiempo era clave, digamos, para rematar, digamos, al que tenía que quedar en segundo lugar, porque no estuvo claro quién finalmente era el finalista, si Lasso o Yacu, al menos hasta un mes después. Segundo, hubo ciertos elementos, creo yo, dentro de la campaña de Lasso que no los aprovecharon, digamos, en la campaña de Arauz, como por ejemplo los zapatos rojos. El símbolo de una campaña eran zapatos que costaban, qué sé yo, 300, 200 dólares. Y en ese sentido, la campaña de Lasso creo que aprovechó más las oportunidades y logró arrinconarlo en algún momento a Arauz en temas que creo que eran fáciles de revertir, pero él escogió el camino de responder, como el tema del Banco Central. No es lo mismo una comisión de servicios que irse de vacaciones. Una comisión de servicios es irte a otra institución. Hasta ahí. Luego proseguimos hurgando lo que dijo. La misma inquietud. ¿Cuál fue la estrategia ganadora de Lasso? Yo creo que hay varias variables. Una de ellas es identificar, y lo hablábamos con Osvaldo fuera de micrófono, que no existe un anticorreísmo y un correísmo. Existe un espacio en la mitad. Y ese espacio en la mitad lograron identificar que la polarización no es de una vía, habían varias vías, habían varias agendas. Eso significaba que tenías varios grupos vulnerables, LGBT, ambientalistas, joven que no sabía por quién votar, habían los nulos. Lograron congregar e identificar que podían llegar con una estrategia multifuncional, con varias plataformas y especialmente la activación de voceros y la activación de organizaciones y voceros que orgánicamente se activaron a la campaña. ¿Qué es esto? Solo para completar. No solo era la campaña oficial, sino era la activación de múltiples microcampañas, microtargeting de acuerdo a las varias aristas que querías llegar. Un par de inquietudes, Osvaldo. Un mes dilató el hecho de quién era el finalista segundo. Pero Arauz tenía la ventaja de que no había duda de quién era el finalista primero. Una cosa. Y la otra, su evaluación da la impresión de que más gana Lasso por los errores como los que mencionó de Arauz, dedicarse a responder, no aprovechar el fenómeno elitista de los zapatos rojos, en vez de concentrarse en lo que le faltaba. Sí, lo que pasa es que pocas veces en una campaña se define la diferencia entre responder y revertir. Hay un término muy coloquial, muy guayaco de la costa, te dieron como rata en balde, no sé si usted lo ha escuchado. Correcto. Yo creo que en muchas de las agendas que planteó Durán Barba durante la campaña, yo creo que Arauz cayó, digamos, en ese juego y entró a defenderse en lugar de revertir. Jaime Durán Barba fue el hombre clave con su experiencia, le lanzó el azuelo y el otro picó. Totalmente. Yo creo que este triunfo de Durán hay que reconocerlo, para mí equivale a 100 Macris, porque Macris tenía un antecedente de alcalde, de senador. Lasso venía siendo, digamos, un ministro de uno de los peores gobiernos de la historia, que fue el de Maguad. Entonces, a pesar de todo eso, Durán Barba logra revertir la situación y prácticamente remontan una cantidad superior a los 20 puntos. Hay otro detalle interesante allí. Jaime Durán Barba había dicho en algún momento que un banquero jamás sería presidente de este país. Y Guillermo Lasso había dicho en algún momento que él nunca trabajaría con Jaime Durán Barba. Evidentemente, quien conduce a Durán Barba en la campaña de Lasso es Jaime Nebot, que siempre ha trabajado muy cerca con él y cree mucho en él. ¿Qué dice esto de cada uno? Que hay momentos en los que cada quien tiene que cumplir su rol. Es decir, tanto Jaime Durán como estratega electoral, el uno como candidato y el otro operador político, que creo que es sumamente importante, que es Jaime Nebot. Con una ventaja de que muchos de los aliados de la ADP de Lasso andan por los techos, Hurtado, Larreate, y por el tema de las vacunaciones. Eso le da más espacio a Nebot, estoy más que seguro, porque en ese momento tenía mayor atención de parte de Lasso. La misma pregunta como consultora, en cambio. ¿Tú trabajarías con alguien que dijiste que nunca va a ser presidente si te pide que le ayudes a ser presidente? Por supuesto, dependiendo de la coyuntura. Creo que ¿Cuál es la ética de los consultores? No es entonces? ética. Yo dije que este nunca va a ganar y me dice que venga y yo sí trabajo. No, porque existe una coyuntura nacional. Y también es cierto y hay que reconocer la adaptabilidad de los equipos, porque no solo es voy a trabajar con X o Y, es que en una campaña donde el engranaje electoral viene trabajando desde hace 10, 12 años, es un reconocimiento también para los que han estado en la organización, que llegue alguien nuevo, porque nos ha pasado que estamos en campañas y no implementan. A mí me parece una legitimación. Nos ha pasado a los consultores. O una necesidad. Saben que voy a perder, que venga aunque sea el diablo para ganar. Pero le ponen ganas y eso creo que es importante. ¿Por qué? Porque a veces pasa en las campañas que haces una estrategia, pero no permea, no llega, porque los equipos no me explico. lo hacen. ¿Qué significa en Guillermo Lasso que haya aceptado
que venga a ser su director de campaña quien dijo que nunca iba a ganar? La pregunta es, ¿por qué tenemos que ser los mismos que hace 10 años? Podemos evolucionar y si algo hay que reconocer, es las credenciales de Jaime Durán Barba. Qué fenomenal. ¿Eso es de evolución, conveniencia o madurez? ¿Qué es? Yo no he sabido de un enfermo terminal en una situación cancerígena que pueda cuestionar a un oncólogo reconocido. Qué interesante. Yo nunca he visto un paciente que vaya y le diga, convénceme que vas a curar. Suficiente. Sálvame. Está contestada la pregunta. Okay. La otra inquietud. Un maestro del género que ustedes conocen, Mario Legarreta, me enseñó a mí que estrategia es el concepto que permite llegar al objetivo. Encontrarlo es lo complicado. ¿Cuál es el concepto? Y él me decía, la gente confunde tácticas con estrategia en una campaña. Dice, la estrategia es hacer que hablen. No. ¿Cuál fue el concepto que condujo al objetivo a Lasso? Aunque suene eslogan, el encontrémonos, identificar que dentro de las varias aristas había un área gris en la cual podían converger todos los grupos en los cuales no se sentían representados por Arauz. Correcto. Más adelante indagaremos en eso, pero ya Stephanie Macías dijo algo suficientemente claro. Identificaron que había un sector que no era ni correísta ni anticorreísta, que era gravitante, principalmente los votantes de Yacu y de Hervas, que aunque tenían una posición contra, no eran contrarios a. Eso es producto de investigación, de talento, de técnica y de ciencia. La consultoría política que ellos desarrollan no es una cuestión de hígado, es una cuestión de cerebro. María Clara. Bien, para este análisis de lo que ha sido la estrategia y el mensaje de la campaña electoral y lo que se ha jugado en ella, contaremos más adelante con la presencia de nuestros invitados. Presencia vía Zoom, eso sí, ellos son Natalie Becerra, consultora en comunicación estratégica, y también Grace Jiménez, consultora política, además de varios elementos como el reportaje de contexto, en donde podremos revisar este tema con la opinión de Rebeca Morla, politóloga y consultora política, además de Irene Vélez, politóloga y analista política. Todo esto para hacer el análisis de la estrategia y el mensaje de la campaña electoral. Ahora quiero confrontar a nuestros invitados a ellos mismos. Es la segunda vez que están aquí en el set. Miren lo que dijo antes aquí Stephanie Macías. El mensaje cognitivo. Cuando nosotros le decimos a la ciudadanía, no pienses en un elefante, lo primero que haces es pensar en el elefante. Ese es el mensaje cognitivo. La ciudadanía está cansada, hay un desgaste natural en América Latina sobre la política. Hay una diferencia entre la emoción y la razón. La emoción lleva a acción y la razón llega a conclusión. Desde un punto de vista periodístico, por supuesto, tú quieres razón, conclusión. Desde un punto de vista político y estratégico, tú quieres emoción y esa emoción se traduzca en acción. Primero hay que entender que no solo basta saber el tema ni los porqués, sino saberlos comunicar. ¿Sabes por qué? Porque cómo hablas de futuro, cómo hablas de emociones, cómo hablas desde los dos puntos de vista de un candidato, decir veamos hacia adelante, tengamos ilusión, tengamos anhelo, cuando mucha gente ha perdido muchísima gente, cuando hay gente desempleada, el COVID ha tenido estragos emocionales muy grandes. Pero... Ok, ¿cuál fue el mensaje que esta vez descifró eso? Encontrémonos fue el concepto. De ahí procedieron una serie de desagregados a través de distintos mensajes. Existieron múltiples capas. La capa de la alegría, la capa de la música, la capa del puerta a puerta, la activación de voceros, especialmente en el sentido de pertenencia, que fue la familia. Santiago Lasso y los hijos de Guillermo Lasso hicieron un trabajo increíble en poder representar este lado de su padre, manteniendo su sentido de pertenencia, pero con alegría, con dinamismo. Eso fue una de las de varias layers, de varias capas que tuvo la campaña. Ok, ahora, Osvaldo Moreno también estuvo aquí antes. Y miren lo que dijo. Si tienes un gobierno que lo evalúan 1 sobre 10, y en ocasiones nos decían, joven, no hay 0 para poder evaluar, no. Entonces, si el 90% rechaza un gobierno y tienes... ¿Por qué Arauz va primero? No hay que ser un genio. Es el opositor declarado, digamos, del actual gobierno. Y segundo, si hay una evaluación del correísmo de 4 sobre 10, 5 sobre 10, en Manaví un poco eso se dispara. Obviamente, si la vara es el morenismo, eso genera
nostalgia en cierto sector de la Arauz no población. es el opositor declarado elector del gobierno, Correa es. Bueno, pero es Arauz digamos ha que- sido silente hasta que lo pusieron de candidato. Pero digamos que Correa es Salve Correa y Arauz su profeta, digamos, en esta elección. Ahí. Todos los indicadores que el Ecuador tiene son igual o peor que en el 99. No solo en el ámbito económico, sino sobre todo en los indicadores de ánimo, de indignación, de repudio, de bronca, etc. Entonces, dicho de otra forma, están dadas todas las condiciones para que una chispa encienda cualquier tipo de problema grande. Yo prefiero una convulsión y sorpresa en las urnas que en las calles. La vía electoral va a ser una forma en que la gente va a querer cerrar de una vez por todas este camino. A mí me interesa especialmente una parte que al principio destacó ahí Osvaldo Moreno. Él hace notar la altísima impopularidad de este gobierno y el peligro o el éxito, según el lado en que se esté, de la asociación Lazo Moreno. Y esa fue una cosa en la que insistió la campaña de Arauz, que son lo mismo. ¿Qué pasó que no funcionó eso? Bueno, también, y seguramente la colega va a coincidir conmigo, hay que analizar los elementos tácticos, ¿sí? Yo creo que, insisto, un gran estratega sin duda que fue Durán, se notó el cambio a leguas con los resultados. ¿Ah? Al principio, la verdad, yo dudaba que travestirlo a Lazo, disfrazarlo de Duplín tenga resultados y los tuvo. ¿No? Sí. Entonces, los tuvo, hay que reconocerlo. Yo igual, tenía el Sí, mismo... sí. Es más, a mí encontrémonos me parecía un lema sumamente débil. Y lo dije. Pero cuando responde al estudio que mencionaba Stephanie y sobre todo cuando se articula correctamente, porque no basta dar con el punto, sino hay que saber cuándo aplastarlo, funciona. ¿Y qué pasó que la asociación Lazo Moreno no funcionó? Ahí viene una parte que de pronto no es muy simpática. Hay elementos tácticos. Entonces, ok. Nada de lo que dice usted es simpático. Ok, Durán Es Barba, necesario. Durán Barba, estratega. Nebot, un operador político extraordinario. Creo que va a ser fundamental en la gobernabilidad que lo escuchen. De eso vamos a hablar después, Y ¿sí? tercero, que es que uno de los entes o organismos que fueron su mayor elemento táctico fue la prensa. La prensa en Ecuador prácticamente, por ejemplo, si en la época del correísmo tenías los públicos con el correísmo y los privados con Lazo, prácticamente todo el espectro radiofónico militó y hizo activismo en favor de Cierto, Lazo. pero ahí viene otra cosa. Si la prensa no le cree a nadie, si es corrupta, si está decadente, si es el mundo de las redes sociales, si ya no se ve televisión... Eso ¿qué no es verdad. Ah, Perdón, eso no es verdad. ok. La televisión, Ok. hay una diferencia fundamental entre la televisión y las redes. Ok. ¿Y sabe cuál es? La credibilidad. Sí, que el 70 recibe información por redes sociales, sí, pero solo el 9 cree lo que recibe. La próxima hacemos un programa más largo solo de ese tema con los dos. Ok. Aquí tenemos que hacer... No, es que ustedes me provocan a mí y para mí es una inscripción, por si acaso. Para mí es un placer oírlos. Gracias. No, es un Gracias. placer oírlos. Y para mí estar con la colega No, primera yo vez. sé. No, para mí es un placer verla, oírla no tanto. A veces me contraría también. María Clara. Al regresar tendremos el reportaje de contexto en el que participarán Rebeca Morla e Irene Vélez, ambas politólogas, hablando sobre las estrategias y el mensaje en esta campaña electoral. Les recuerdo además que las elecciones se ganan un domingo, pero se pueden perder un lunes si los compromisos que llevaron a la victoria se empiezan a incumplir. Cuando volvamos, lo que les mencioné, el sorpresivo anuncio de hoy de Jaime Nebot. El cereal de trigo, el ingrediente número 1 de Chocapic. ¡Delicioso sabor a chocolate! ¡Iba! ¡Nació Chocapic! Cereal Chocapic, alimentando los pequeños momentos de felicidad. ¿Qué? ¡Ay, no! ¿Qué te pasó, amiga? Que me quitaron los gigas y los minutos que no usé. Tranquila, no llores y escúchame bien. Con los combos Movistar, desde $1 acumulas los gigas y minutos que no usaste para que los disfrutes en tu siguiente combo. No, ¿en serio? No se diga más, yo me cambio. Y si a ti también te ha pasado, mejor muévete a los combos Movistar. Cuando mi pelo crece fuerte, nada me detiene. Nueva línea Pantene Bambú, nutre y crece. Su fórmula provitaminas con bambú y biotina nutre tu pelo contra la caída. Nuevo Pantene Bambú, nutre y crece. Prueba también la mascarilla nutritiva con bambú y biotina.
Enseguida, los hechos que marcaron este día y Estefania Macías junto a Osvaldo Moreno sobre estrategia y mensaje en la campaña de Guillermo Lasso. La nueva fragancia de Suavitel Complete. Mami, ¿te ayudo? ¿Te ayudamos, querrás decir? ¡Yo lo pongo! Me huele que le pusieron el doble. Un poquito solamente. Disfruta doblemente su deliciosa fragancia con doble intensidad y doble duración. Suavitel Complete. Fragancia intensa y completa como tu amor. Llegó el nuevo Sapolio Ultra. No necesitas más. ¿Tienes que volver a lavar porque a tu detergente le falta poder? Nuevo detergente Sapolio Ultra. Con aros de poder. Más limpieza en una sola lavada. Y con un gran olor. Pruébalo. Nuevo Sapolio Ultra. Una marca de Alicorp. En su mundo, luchan contra dinosaurios y todo tipo de villanos. En su mundo, necesitan toda la fuerza para que nada los detenga. En el nuestro, también. Ayuda a fortalecer sus defensas con la vaquita, que gracias a sus inmunonutrientes, zinc, vitaminas A, C y D, ayuda a reforzar su sistema inmune. La vaquita, más fuerza para los que no se rinden. Desinfecta como un profesional. Nuevo Clorox Expert. Toallitas desinfectantes. Desinfección profesional dentro y fuera de tu hogar. Elimina el virus causante del COVID-19. Cuando realmente importa, confía en Clorox. El Instituto Radiofónico Fe y Alegría te ofrece la oportunidad de terminar tus estudios de manera semipresencial y virtual. Contamos con metodología propia, con más de 46 años de experiencia, módulos de trabajo, plataforma virtual y docentes altamente calificados. No esperes más. Matrículas abiertas a nivel nacional e internacional. IRFEYAL, Educación para la Vida y el Trabajo. ¿Se te cae siempre la señal? No, claro, tú puedes más. Cámbiate a la señal donde tú puedes más. Cuando tienes cobertura y velocidad de verdad, tienes gigas de verdad. Activa tu paquete prepago de $10. El único que te da 10 gigas de verdad para hacer lo que quieras por 30 días. Actívalo en todos los puntos Claro. Compartir en grande es compartir con todos. Más de 3 litros con nuestra mega familiar Vic, que alcanza para todos y más. Seguimos con Vera a su manera. Estamos de vuelta. Lo que se jugó en la campaña es el tema que estamos tratando, especialmente aplicado a estrategia y mensaje con dos consultores políticos de los más reconocidos en el Ecuador, Estefania Macías y Osvaldo Moreno. Antes, déjenme recordarles que el alcalde de Quito, Yunda, está caído sin caer. Es insostenible su situación, pero a la vez no hay un actor o una actuación que lo pueda desplazar. Novedad importante, la vacuna de AstraZeneca puede fallar solo en 4 de cada millón de dosis, o cada millón de personas, para ser más preciso. Mientras que si se contagia a una persona en 1 millón con COVID, 2.000 afectados pueden llegar a morir. Siguiente, vacunación en Guayaquil despegó. Lo que ha montado Cynthia Viteri en el ITV no le pide favor a lo que montó Nayib Bukele en El Salvador. Si no me creen, vayan a verlo, lo que no significa que es perfecto. ¿Ya? Todavía hay algunas dificultades. Desde esta noche el COE se le quiere restringir más y educar menos. Vehículos no pueden circular después de las 8 de la noche. No dan pie con bola. No entienden que la gente solo podrá cambiar de conducta cuando le cuenten verdades. Y no lo están haciendo. Todo es un reproche todos los días. La corresponsabilidad. A los estadios que son abiertos no se puede ir, ¿verdad? Y a los centros comerciales que son cerrados sí se puede ir. Comiencen dando esas explicaciones. Lo último, tiene buenas opciones para una mayoría legislativa Guillermo Lasso. Los avances son significativos y las posibilidades varias. Unas que sí incluyan a Pachacutic, otras que dependan de que se ponga de cierta manera o no las dignidades legislativas. Está descartada la del correísmo, pero no así Pachacutic hacer en cambio con el correísmo una mayoría, si es desdeñado por el gobierno entrante, o mejor dicho, por la mayoría entrante. Hasta allí llego yo. María Clara.
Ahora veremos, por supuesto, qué es tan interesante para nosotros este día, porque analizamos de alguna manera la estrategia y el mensaje que llevó a un candidato, a Guillermo Lasso, a conseguir la primera magistratura del país. Con un triunfo histórico, con un triunfo inédito que muy pocas veces se da, especialmente en nuestra región, en América Latina, que un candidato que en primera vuelta consiguió apenas llegar al 20% de la votación, en una segunda vuelta alcance a superar el 50%, es decir, más de 150 veces ha remontado este porcentual. Así que vamos a ver el reportaje de contexto en el que participan las politólogas Rebeca Morla e Irene Vélez. Son varias las cosas que Guillermo Lasso hizo bien en el segundo tramo de la contienda electoral. Lo primero, refrescar a sus asesores. Luego, divertirse. Y eso marca la diferencia entre la primera y la segunda vuelta. Propuestas poco concretas en cuanto a salud, tema prioritario por la pandemia. Otras repentinas, como el sueldo de $500. Sumado a esto, vimos un candidato acartonado que seguía las normas de una comunicación tradicional que dictan apegarse a un mensaje, coherencia y repetirlo una y otra vez, capacidad para cambiar. Pero esto no emocionaba a nadie y el voto es más emocional. Un cambio de 360 grados que se notó en todos los aspectos, se notó en la imagen, en los colores, en el eslogan y sobre todo, y lo más importante diría yo, en la personalidad y en el trato que mostró el candidato para con los electores. Ese fue el cambio. Creo que Guillermo Lasso, cuando decide hacer la apuesta del cambio, es porque simplemente no tenía nada que perder, porque ya estaba perdido y tenía todo que ganar. Entonces, las sumas y las apuestas no es que vas a perder un punto que es el que necesitamos, no, necesitamos remontar, ya estamos perdidos, ahora sí, arriésgalo todo. Es que hacía falta remontar los porcentajes obtenidos en la primera vuelta. El equipo de Guillermo Lasso cambió de estrategia para ganar las elecciones. Intensificar el contenido de las redes sociales fue la primera opción. Y sorprendió en TikTok con una tendencia que después se conocería como el michelazo. Se había decidido captar a los jóvenes y a sus causas a través de las redes. Dando un giro enorme, logran transformar las críticas en algo positivo y crean con los zapatos rojos un efecto sorprendente de identificación y unidad. Y empiezan a hacer acciones que lo que generaban eran alegría. Ya no eran acciones de arriba para abajo, sino que ya las personas podían hacer suya la campaña. ¿Entendieron eso? Que ahorita la campaña, si uno no la hace suya y uno no la comparte, no hay éxito en la comunicación. Así que creo que ese fue el elemento central, la alegría de poder llamar a la gente a que se sume, era la novedad. Hubo dos momentos más, muy importantes, que marcaron el despegue definitivo de la campaña. La reunión con el candidato Pérez, donde se vio un Guillermo Lasso receptivo, pero firme a la vez, capaz de defenderse de los ataques. El otro, el debate. Con altura y agudeza venció y pronunció "Andrés, no mientas otra vez", frase que se viralizó de inmediato. Las redes sociales jugaron un papel importante, pero no podemos dejar de lado el trabajo en territorio que se vio muy fuerte en esta segunda vuelta. Se lo vio a Guillermo Lasso recorriendo el oriente ecuatoriano, todas las provincias del oriente, y se lo vio también enfocado en generar estos espacios de discusión. Las últimas semanas fueron marcadas por un sincronismo en la estrategia y el mensaje que lo llevó a sobrepasar lo esperado, mostrándose como un candidato mucho más abierto, cómodo, sin poses, generando confianza en los votantes, que lo perciben como alguien que no miente, que comparte el ideal de un Ecuador unido e invita a todos los grupos a participar de él. En este caso, con estas reuniones que Guillermo Lasso empezó a tener en territorio con distintos sectores y sobre todo con estos nichos que no eran propios de su agenda y que no lo fueron ni siquiera en la primera vuelta electoral, esto definitivamente le generó buenos resultados. Ahora, y lo que hay que pensar de ahora en adelante es cómo va a ser Guillermo Lasso para cumplir con todos estos compromisos que él ha hecho a estos distintos segmentos que se le unieron en esta segunda vuelta. El voto anticorreísta, el cambio de imagen, el mensaje del Ecuador del encuentro y, sin duda, un gesto de humildad
del hasta ese momento candidato con grupos minoritarios lo catapultó a la primera magistratura del país. La expectativa es grande. La agenda del próximo gobierno debe ser hecha pensando en mantener ese vínculo creado con el pueblo, esa conexión que reforzará la gobernabilidad y que deberá conseguir en la Asamblea, necesaria para llevar al Ecuador a días mejores. A ese tema vamos enseguida, gobernabilidad. Antes, ¿qué falta, qué sobra o qué quiere rebatir de lo dicho en el reportaje, Osvaldo? No, yo pensaría, primero me parece interesante escuchar la voz de dos consultoras muy jóvenes, como son Rebeca e Irene. Irene creo que es más politóloga que consultora. Correcto. Bueno, su colega. Sí, es politólogo. Sí, es politólogo. Las dos son politólogas, ¿no? Y me parece interesante la nueva sangre, digamos, aunque ya no tan nueva porque... Hay una irrupción enorme de mujeres, ella es de las pioneras. Sí, así es. ¿Qué falta en el reportaje o qué quiere rebatir de lo que se dijo ahí? No, nada, creo que cada uno tiene su visión y yo la comparto con ellas. Vamos al tema de gobernabilidad. Y para entrar en eso, miren lo que dijo recién Andrés Arauz, que no ha parado de trabajar, solito, en una plataforma sin nadie que lo apoye, en una reunión nada multitudinaria, pero con señales muy claras respecto a qué va a ser la fuerza política número 1 del país, que son ellos, qué va a ser ese 47% que votó por ellos y qué va a ser ese bloque mayoritario de alrededor de 50 legisladores. Escuchen. Que a pesar de que nos censuraron nuestros spots en la tele, que a pesar de que no permitieron que podamos tener visibilidad en los grandes medios, de que gastaron 10, 15, 20 veces más que nosotros en publicidad, en las redes, en los distintos espacios, que pudieron contratar a cientos de miles de personas para que hagan campaña, contrataron a trolls falsos que fueron bloqueados por Facebook la última semana, pero que nadie se confunda. Por ahí hay gente que dice, uy, la Revolución Ciudadana ha quedado sepultada. ¿Qué están locos? No van a poder, no van a poder, no van a poder con nosotros. Nosotros vamos a estar firmes ahí. Ok, esa es la parte que me interesaba. En efecto, la Revolución Ciudadana no está sepultada, está solamente derrotada. ¿Qué quiere decir él con están locos, no van a poder con nosotros? Bueno, hay que tomar en cuenta tres aspectos. Primero, la gobernabilidad, cómo se va a plantear. Segundo, quién va a ser la oposición, eso es fundamental. Y tercero, la parte parlamentaria. Hay que tomar en cuenta tres hechos también que son importantes, que eso es política pura. Número uno, la no participación de Correa como vicepresidente. Número dos, la exclusión de Alvarito del registro. Y número tres, la situación de Yacu, que al menos desde mi perspectiva no creo que hubo un fraude, lo que creo es que la maquinaria socialcristiana le pasó por encima. Es más o menos como cuando los polacos querían con caballos combatir a la caballería alemana. No me ha contestado la pregunta. ¿Cómo interpretar esto de están locos, no van a poder con nosotros? Que efectivamente es una fuerza que está vigente y en que en ese sentido y en ese contexto hay otro escenario electoral que se presenta en el año 23 y tal vez hoy sea el primer día de esa derrota, pero el primer día de la campaña que continúa. ¿Cuál discurso creer? ¿Este? ¿O el que días atrás también dijo Arauz que ellos están dispuestos a apoyar los aspectos positivos? ¿O el que dijo Correa que le desea éxito a Guillermo Lasso y que inclusive están dispuestos a apoyar aquellas cosas que sean correctas? Yo creo que la victimización es parte de la estrategia en los libros de gerencia política hablas de dentro de las estrategias política 1-1 un poco victimizarse y lo que se está haciendo y por qué se logra y por qué se hace este mensaje, porque necesitas tener a tus bases que han sido derrotadas, necesitas mantenerlas. ¿Se victimiza Arauz con esto y el correísmo? Un poco cuando argumenta sobre el financiamiento, sobre la inversión, sobre los medios, sobre cómo ellos fueron víctimas de un aparataje en general. A eso me refiero a victimizarse. Ya, pero ¿qué actitud van a tomar? ¿Esta o la otra que yo mencionaba? ¿Cuál de los dos habla? Es que yo estoy de acuerdo con Osvaldo. Yo no creo que va a ser either or, una u otra. Creo que son varias. La una, necesitas mantener a tus bases motivadas porque también tienes que ver cuál es tu objetivo en elecciones seccionales y nacionales, pero también tienes la otra estrategia de gobernanza en la cual tienes que ver cómo te vas a, entre comillas, enfrentar tanto en asamblea como en los diferentes puntos en los cuales el gobierno se lleve. Osvaldo fue más allá. Él dijo, usted dijo, depende
de la gobernabilidad. La gobernabilidad pasa por la Asamblea como arma una mayoría legislativa, pero el caso del correísmo pasa por el indulto o lo que otros llamamos la impunidad. Ellos creen y aseguran que son perseguidos políticos y ellos quieren ver la posición del gobierno respecto a la forma en que la justicia ha actuado con ellos. ¿Qué pasa cuando el gobierno no solo reitere, como ha reiterado Guillermo Lasso, la impunidad no es un tema mío, sino de la justicia, sino que no use ninguna influencia o discurso para eso? Bueno, cuando tú tienes un promedio, digamos que no son 50, sino 45 asambleístas, digamos que tienes una serie de... Tienes un poder. Tienes un poder, ¿no? Okay. Tomemos en cuenta que tienes una mesa a una izquierda democrática y un Pachacuti con una lista de Papá Noel. No necesariamente pidiendo espacios, digamos, sí, pero sí con condiciones que son legítimas en democracia. Sí, estos son los puntos que ustedes acogieron en mi plataforma, ahora cúmplanlos. Pero la diferencia es que no serían, salvo el criterio de Stephanie, tan abstractos como el del correísmo. El correísmo solicita algo abstracto, que es, digamos, justicia. Okay. Para ellos, ¿no? Correcto. Para otros no. Sí, entonces, ellos piden algo abstracto. Lo otro puede ser una lista. Pues la gobernabilidad depende de eso, entonces. ¿Cuál debe ser la respuesta del Ejecutivo? Yo creo que el Ejecutivo y en general el país tiene que entender, y esto si me permite, si fracasa Lasso se viene algo peor que Venezuela. Así que hay que crear las condiciones para que este gobierno tenga éxito. Sean correístas, no correístas, indígenas, mestizos, cholos o blancos. Sí. Es que lo que te iba a decir es que el reto de los consensos es sostenerlos en el tiempo, que es un poco lo que estaba diciendo Osvaldo. Porque no es solo lograr el consenso hoy, es mantenerlo en el tiempo a pesar que no siempre tenga los aciertos o desaciertos que en la agenda de cada partido, cada ciudadano tenga el nuevo gobierno. No, el problema es con consensos. ¿Ya? El lema de Guillermo Lasso fue reconciliémonos. Él dijo ayer que está dispuesto a dialogar con 17 millones de ecuatorianos. Eso incluye a los correístas. Y que va a hablar con ellos sobre temas de cómo combatir el hambre, la desnutrición infantil y la pobreza. ¿Por qué nos hacemos líos? Debería ser una mayoría Lasso con el correísmo también, porque coinciden en esos términos y va a reconciliarse. Si fuera así, tomando las palabras de Osvaldo, entonces Papá Noel diese todos los regalos de Navidad y no solo 5, 2 o 1, dependiendo de cada casa. Es que no son regalos, son compromisos. Guillermo Lasso acogió gran parte de la plataforma de Yaco, por eso le fue bien. Y gran parte de la plataforma de Herbes, lo que están pidiendo es cúmplalos. Conviértalos en ley, proyectos, incorpórenos a la gestión, etcétera. La pregunta es si puedes hacer todo eso en los primeros... Normalmente en política, y corrígeme, los 100 días son fundamentales. En los 100 días un poco marcas tu cancha. ¿Qué 100 días? Lasso dijo que en 100 minutos comenzaba a sacar los decretos que necesitaba. Lo tengo aquí para cuando venga. Y enfrentarlo a sus propios compromisos, decirlo cómo los va a cumplir, si es que viene, desde luego. Lo que sí es cierto que no lo han tenido los otros gobiernos es que al tener un engranaje en el cual tienes Ecuador Libre, que es un think tank, que viene trabajando en asuntos legislativos, es un ex candidato, ahora presidente electo, que ya tiene un equipo robusto legislativo ya preparado. Yo no me recuerdo, y corríjame, si en alguna parte en nuestra historia republicana tenías un presidente en el cual ya venía con las carpetas de esta es la ley, estas serán las normativas. Ya vienen trabajando 10 años en esto. Sí, pero los think tanks son espacios extraordinarios para el pensamiento, la reflexión y para la filosofía, pero el ejercicio de la política son cosas totalmente diferentes, ¿no? Habría que tomar en cuenta la cantidad de asambleístas que cuenta, creo que son, ¿cuántos son? Creo. 12 creo, 20 PCC. Y la cantidad de los otros bloques que tenemos en la contienda. O sea, no es tan fácil. Hay una serie de medidas que también hay que tomar. Yo vi hace poco un decreto, no sé si sea fake news, donde aparentemente el presidente derogaba el impuesto al patrimonio, el impuesto a la renta. O sea, eso es más o menos como que si yo tengo pensiones alimenticias, derogo mañana las pensiones alimenticias. Fake news. Ah, qué bueno que es fake news. Él ha sido claro respecto a cuáles impuestos va a reducir y cuáles progresivamente va a eliminar. Tenemos más cuando volvamos. ¿Tú quieres acotar? Sí, solo quería, para hablar con Osvaldo, yo hablaba de la delinear la cancha, más no la aprobación de la ley. Lo que hablaba es que viene un presidente electo que ya tiene las leyes solo para ser presentadas y de ahí ya vendrán las discusiones, no para la aprobación, que eso genera y vas a necesitar gobernabilidad y acuerdos, pero viene con un paquete robusto, sabe del día 1, como decía Carlos, qué es lo que va a presentar. Estoy pensando que ustedes deberían volver el domingo. Vamos a ver si les amargo la mañana a 9, 10 y media en vivo. Sí, porque los viernes, entre semana, nuestro tiempo es mucho más limitado y muchos de ustedes se encuentran frustrados y de ustedes frustradas también y me llaman y me lo dicen, etcétera. Entiendan que no es usual tener en un canal de señal abierta, un canal comercial, un programa de opinión 9 a 10 de la noche durante tanto tiempo
porque económicamente es menos rentable, aunque cívicamente creo que ha sido muy positivo. Antes de darle paso a María Clara sobre lo que vendrá luego, lo que les debía por este bloque. Jaime Nebot anunció esta mañana en Ecoavisa que por excepción, y eso lo excluye a él, el PSC podría contribuir participando en el Ejecutivo si lo considera necesario el presidente electo Guillermo Lasso. Y para él eso no es un cambio de posición. No es un cambio de posición, cuando dijo que irrestrictamente no van a participar para nada en el gobierno. Yo celebro esto, que es una evolución realmente. Porque la política es dinámica, primero, y como acabó de decir aquí Stephanie Macías, los tiempos son unos en un instante y son otros después, y exigen otro tipo de decisiones. El PSC no se puede seguir lavando las manos de los gobiernos que ayuda a elegir, para luego ir a la posición cómoda de la Asamblea de apoyar lo positivo y criticar lo negativo. ¿Saben qué? El correísmo ha dicho lo mismo. Esa ha sido la posición del correísmo. Eso ha dicho Correa que harán. ¿Ustedes son lo mismo que Correa? ¿O están pensando otra vez, en el 2025 a quién le toca? No repitan la historia de Macri en Argentina, aquí en Ecuador. María Clara. Tenemos más invitados para el análisis de la estrategia y el mensaje de la campaña electoral este viernes, pero vía Zoom. Ellas son Natalie Becerra, consultora en comunicación estratégica, y Grace Jiménez, consultora política. Por supuesto, vendrán luego del corte en el siguiente bloque. Mientras tanto, les recuerdo que las elecciones se ganan un domingo, pero se pueden perder un lunes si los compromisos que llevaron a la victoria empiezan a incumplirse. Compartir en grande es compartir con todos. Más de 3 litros con nuestra mega familiar Vic, que alcanza para todos y más. Para que todo esté en equilibrio y evitar esos posibles olores, nuevo jabón íntimo Nosotras vinagre de manzana. El ingrediente natural más esperado que protege y mantiene en equilibrio el pH de tu zona B. Olvídate de esos posibles olores. Para nosotras, nosotras. ¿Qué? ¡Ay, no! ¿Qué te pasó, amiga? Que me quitaron los gigas y los minutos que no usé. Tranquila, no llores y escúchame bien. Con los combos Movistar, desde $1, acumulas los gigas y minutos que no usaste para que los disfrutes en tu siguiente combo. No, ¿en serio? No se diga más, yo me cambio. Y si a ti también te ha pasado, mejor muévete a los combos Movistar. Te vamos a demostrar por qué Rexona Aerosol es superior. El desodorante en roll-on deja una sensación húmeda y pegajosa. En cambio, Rexona Aerosol no es pegajoso. Deja una sensación fresca y seca al instante. No daña la capa de ozono y tiene más contenido que un roll-on a un precio increíble. Prueba Rexona. No es pegajoso, sensación fresca y seca al instante y no daña la capa de ozono. Rexona Aerosol es superior. Rexona no te abandona. Rexona Aerosol bajó de precio. Pruébalo ya. Con dos profesionales de la política, ambas mujeres. Volvemos enseguida. Llegó Pedidos Ya, la app de delivery número 1 de Latinoamérica. Llegamos con miles de sorpresas en tus pedidos de supermercados, restaurantes, mensajería y mucho más. Bájate la app y sorpréndete con la mejor experiencia de delivery. Pedidos Ya. Llegamos. Mami, estoy perdiendo mis poderes. Ante una deshidratación por vómito y diarrea, elige Pedialite Max 60, que gracias a su balance de componentes rehidrata de forma rápida y efectiva. Y tiene más de 50 años de experiencia. Prueba sus diferentes sabores. Y fíjate que sea Pedialite Max 60. Las salsas más deliciosas combinadas con tus helados favoritos. Nuevos Pingüino especiales, ahora con más salsa. Y el nuevo irresistible trufa de chocolate. ¿Por qué no se hablan? Tenemos que hacer algo. Déjamelo a mí. ¡Ahí viene! Nada como los deliciosos y cremosos helados Pingüino de siempre para unir a la familia.
Vita C más Inc. MK te invita a que si vas a divertirte, que sea al aire libre. Si vas a disfrutar en familia, que nada te preocupe. Arriésgate a vivir tomando todos los días Vita C más Inc. MK, ya que una ingesta adecuada de zinc te ayuda a fortalecer las defensas de tu organismo. Vita C más Inc. MK nos refuerza y nos encanta. MK. Desinfecta como un profesional. Nuevo Clorox Expert. Toallitas desinfectantes. Desinfección profesional dentro y fuera de tu hogar. Elimina el virus causante del COVID-19. Cuando realmente importa, confía en Clorox. Cuando tienes cobertura y velocidad de verdad, tienes gigas de verdad. Cámbiate la señal donde tú puedes más. Contrata tu plan de 17 gigas para hacer todo lo que quieras. Con 13 gigas para navegar y 4 gigas extra para redes. Solo por $18,48. Contrátalos en claro.com.es. The Good Doctor. Domingos, 8 de la noche, por TC. Seguimos con Vera a su manera. Me hace notar que las mujeres son mayoría esta noche. En el panel 1-1, en el reportaje 2-0 y en el Zoom también. Si los hombres normalmente son así casi siempre, ¿cuál es el problema ahora? Bienvenida entonces Natalie Becerra, quien es asesora de comunicación política, y Grace Jiménez, de las más prometedoras figuras del marketing político. Natalie, su primer minuto para contarnos cómo vio la estrategia y el mensaje de Guillermo Lasso en esta segunda vuelta que fue la ganadora. Adelante. Carlos, muchas gracias por la invitación. Realmente un placer compartir con Grace este espacio, una profesional a la cual admiro muchísimo, y también con la gente que está ahí en estudios. Bueno, la verdad es que ha sido muy interesante ver el cambio que dio de 180 grados esa campaña en materia de comunicación. Creo que más allá de, como comentaba Osvaldo, de la incorporación de Jaime Durán Barba, quien sin duda dio un vuelco a la comunicación, al mensaje, a cómo se venía manejando la comunicación, también juega un papel súper importante la entrada de cabezas frescas y de nuevas mentes a esta campaña, como fue Juan Mateo Zúñiga y Gabriel González, quienes movieron el tema de redes, del mensaje a los jóvenes, porque realmente ahí vimos un Guillermo Lasso completamente distinto al que veníamos acostumbrados a ver. En algún punto alguien decía que Guillermo Lasso realmente era un político acartonado que venía siguiendo así el manual de la campaña, no repitiendo el mensaje, posicionando, teniendo consistencia. Pero en la segunda vuelta vimos pues realmente una comunicación muy, muy interesante. Ya, hasta ahí lleguemos, Natalie. Proseguimos con Grace ahora. Su visión del mismo tema, estrategia y mensaje. Buenas noches con todos y con todas, Natalie, mi admiración infinita por ti, por tu trabajo, por Irene y sobre todo por Osvaldo. Gracias por la invitación, Carlos. Bueno, la campaña de Guillermo Lasso nace del concepto del encuentro en segunda vuelta, de que todos deben arrimar el hombro, pero sobre todo de recuperar ese país, sumar las coincidencias más que las diferencias, pero sobre todo un símbolo muy importante, poner la bandera tricolor en el centro del país, en la mitad de la campaña, en la mitad de la recuperación de esta crisis, antes que la bandera del socialcristianismo o del movimiento Creo. Eso como mensaje, como estrategia, centralizar la campaña y colocar a Correa como el candidato, que proponía despertar el voto contra el autoritarismo y por otro lado invisibilizar a Andrés Arauz, que desestimaba frente a un electorado pesimista y con necesidad de liderazgo, un candidato. Hasta allí, Grace. Enseguida pueden completar la idea en la siguiente intervención. Natalie, usted ponía mucho énfasis en la comunicación como herramienta para el cambio de la estrategia que situó en más o menos 180 grados. ¿Qué dice eso, en cambio, de los receptores del mensaje? ¿Tan vulnerables son que si cambian al Guillermo Lasso acartonado a un Guillermo Lasso próximo, informal y flexible, ¡boom!, votan por él? Carlos, no creo que sea un electorado vulnerable, más bien creo que la estrategia se trata de entender los momentos que está viviendo la ciudadanía, y fue realmente lo que se hizo en segunda vuelta, fue entender un cansancio, un hartazgo de la política acartonada, típica, que no solamente esto pasa en América Latina, esto es un fenómeno a nivel mundial. La gente está cansada de la típica política, de los típicos políticos, de los atributos que tienen los políticos. Entonces fue, más allá de que sea un electorado vulnerable, fue entender realmente lo que ese electorado estaba buscando y necesitando en un candidato. Más no, lo que te quiero decir es,
la clave de la estrategia está en el electorado, obviamente, es en estudiarlo, saber qué necesidades tiene, qué quiere escuchar y cuándo lo quiere escuchar. Y creo que el electorado ecuatoriano estaba en un momento en el que, si bien no estamos en un momento pues lleno de optimismo, también las malas noticias, la confrontación y el ataque estaba causando hartazgo. Entonces, este cambio interesante hizo que el electorado se conecte de una mejor manera en esta segunda vuelta. Grace, pregunto en cambio sobre un segmento especial al cual apeló mucho la campaña de Guillermo Lasso: mujeres, minorías, pero causas especialmente feministas. ¿Cuál fue la clave para llegar a ellas viniendo de un político tan conservador? Y primero hay que entender que por primera vez en el país se ponen las agendas y las necesidades de mujeres sobre la mesa. Siendo un sector clave e importante en esta segunda vuelta, los dos candidatos lograron hablar de discursos feministas, repetir un discurso en contra de la violencia de género. Sin embargo, yo creo que hay que debatirlo y ponerlo sobre la mesa con las actoras, ¿no? Yo siempre he dicho que es necesario que las mujeres pongan sobre el debate, pero que los políticos lo trabajen para poder lograr mejores cambios en la sociedad, ¿no? Obviamente se notó mucho más en Guillermo Lasso porque ya conocíamos de qué tendencia venía y ya conocíamos que las mujeres no era una prioridad para su campaña. Lo vimos en la primera campaña, lo vimos en la segunda y vimos en esta tercera en primera vuelta. Hoy, como nunca, los acuerdos que él llegó, los compromisos a los que llegó en favor de las mujeres, más que unas prioridades, son unas urgencias, y tendremos que mirar cómo se van desarrollando en este gobierno ya de Natalie, ¿qué dice del candidato el hecho de que haya sido tan receptivo y flexible a nuevas estrategias de comunicación? Primero. Y segundo, ¿cuánto puede ser visto como sospechoso por parte del electorado si ya en el ejercicio del mandato no sostiene las mismas características y la gente no entiende? Ya no es candidato, es mandatario electo, no puede ponerse a bromear a cada rato, por ejemplo. Claro, mira, Carlos, aquí hay una gran diferencia entre la comunicación electoral y la comunicación de gobierno. Gracias a Dios yo he podido trabajar en ambas instancias, y realmente una cosa es cuando estás hablándole a un electorado y otras cosas cuando estás hablando ya a los ciudadanos con los que estás gobernando. De Guillermo Lasso habla muy bien. En algún punto escuché a Osvaldo decir algo que me pareció realmente súper lógico y que va de acuerdo a lo que me preguntas, y es: nunca un paciente cuestiona al médico. Realmente yo creo que Guillermo Lasso tenía expectativas mucho mayores en la primera vuelta, y al ver que no llegó con la holgura necesaria, pues se vio en la necesidad de apretar las tuercas y realmente hacer esos cambios que eran necesarios para él. Habla bien de él como persona, porque como políticos obviamente siempre tienen que estar dispuestos a... Mira, la estrategia es un tema bastante complejo. Si bien la estrategia está marcada, no está escrita sobre piedra. Tiene que irse modelando y moldeando de acuerdo a tiempos, a cambios, a circunstancias, situaciones. Y creo que Guillermo jugó muy bien eso. Ahora en gobierno, como te digo, realmente la comunicación de gobierno tiene otras especificaciones, tiene otras aristas, y va a haber momentos en los que definitivamente con un TikTok gracioso no va a poder comunicar a la ciudadanía. Ok, lleguemos hasta ahí. En su caso, Grace, para concluir, me interesa mucho esto de que usted hace notar que por primera vez en ambas campañas la agenda de mujeres estuvo tan arriba. ¿Qué corresponde ahora para no generar una decepción pronta, rápida o instantánea? Yo creo que son grandes retos para el gobierno de Guillermo Lasso, ¿no? Porque primero vimos a un candidato que tenía una tendencia política, que lleva una ideología política, que representa a un partido político que tienen centrados en otros valores que no necesariamente conllevan o están de la mano con la lucha de las mujeres, ¿no? Pero frente a 14 años de un proyecto de izquierda que también abandonó a las mujeres, y yo creo que el tema de las ideologías ya está cambiada de página. Hoy las mujeres necesitamos respuestas, necesitamos propuestas, pero sobre todo necesitamos trabajo. Frente a 4 años de reducción de la ley contra la erradicación de la violencia, lo que hoy necesitamos es mejores presupuestos, pero sobre todo mejores liderazgos de las mujeres. ¿Cuál es el reto? El presidente Lasso necesita entender que el país ya cambió y que somos diversas, que somos muchos sectores, y que en algún momento, en el primer año, segundo año, en los 100 días, le tomaremos la elección. Mil gracias, Natalie Becerra y Grace Jiménez, por ayudarnos a completar
Este rompecabezas que estamos armando sobre la estrategia y el mensaje que funcionaron, por qué y sobre todo lo que eso compromete a futuro. María Clara. Al regresar, por supuesto, más opiniones, más entrevistas, mis preguntas y las conclusiones finalmente sobre este tema de estrategia y mensaje en la campaña. Con los combos Movistar, sí acumulas gigas y minutos. El primer día que estuvimos juntos intenté tener un hijo. ¡Vamos, Tiago, lo que sea! El bebé era mío, Seren, lo sé. Mi dolor no es nada comparado con lo que tú sientes ahora. No llores frente a mí. Ve con tu esposo. Llórale a él. Vas a salir a la calle. Cruel Destino. De lunes a viernes, 10 de la noche. Solo por TC. ¿Se te cae siempre la señal? ¡No! Cámbiate a la señal donde tú puedes más. Cuando tienes cobertura y velocidad de verdad, tienes gigas de verdad. Activa tu paquete prepago de $10. El único que te da 10 gigas de verdad para hacer lo que quieras por 30 días. Actívalo en todos los puntos Claro. Ahora que necesitas reforzar tu sistema inmune, ahora que eres más exigente del cuidado de tu familia, nutre tu fuerza con Ensure Advance. Su fórmula única contiene ingredientes clave que ayudan a reforzar tu sistema inmune. Ahora que sabes cuidarte desde adentro, ¿por qué parar? Toma Ensure Advance y nutre tu fuerza todos los días. ¿Qué nos pasó el año pasado? Algo así. Inmovid tiene dos cosas que decirte. Sí, es posible tener el mejor ataque y la mejor defensa. Con Inmovid empieza ganando cada día. Con Ginseng Complex y la coenzima Q10. Inmovid, siéntete inmune, siéntete vital. Cuando prosigamos, María Clara Triviño con dos preguntas claves para nuestros invitados, consultores políticos, Osvaldo Moreno y Stephanie Macías. Eres bárbara. Cuando el día parece acabar, pero tú sigues imparable. Lady Speed Stick Clinical Complete Antibacterial es tan avanzado que, a diferencia de otros que ocultan el mal olor, elimina las bacterias que lo causan. Lady Speed Stick Clinical Complete Antibacterial. Protección bárbara e imparable como tú. Tu zona B se parece mucho a tus axilas. Suda, se siente húmeda y tiene olor. Si el desodorante es un infaltable, los protectores diarios también. Usa durante 21 días protectores Nosotras diarios, que absorben el sudor, la humedad, el flujo y el olor. Con solo cambiarlo estarás limpia y renovada. Protectores Nosotras diarios, un nuevo infaltable en tu rutina. Regresó el evento que estabas esperando, Toyota Weekend. Ven y aprovecha los beneficios de nuestras últimas unidades 2021 del 15 al 18 de abril. Te esperamos en nuestros concesionarios a nivel nacional. Si tienes un Toyota, tenemos algo especial para ti. Contamos con todas las medidas de bioseguridad. Te esperamos. Toyota es Toyota. En Movistar nos solidarizamos con todos los clientes de la competencia que pierden los gigas y minutos que no usaron. Con los combos Movistar desde $1, sí acumulas los gigas y minutos que no usaste para disfrutarlos en tu siguiente combo. No llores más y muévete a los combos Movistar. Movistar. En este momento, inicia el horario C. Solo para público adulto. Hummus. De lunes a viernes, 2 de la tarde. Solo por TC. Seguimos con Vera a su manera. Parte final de este recorrido por estrategia y mensaje en la campaña que hicieron posible a Guillermo Lasso que sea ganador. María Clara Triviño, les dije que tiene un par de preguntas muy sugestivas. Adelante. Gracias, Carlos. La primera pregunta es para Osvaldo Moreno. Para usted, bueno, usted advirtió en varias ocasiones que tanto el sector indígena como el correísta eran definitivamente fuerzas determinantes para esta campaña. ¿Por qué ninguno de esos dos candidatos llegó o triunfó
digamos, el sector indígena con su candidato, Yacu Pérez, y el correísmo, lo propio con Arauz, si eso fue lo que usted expresó muchas veces. ¿Cómo no? En el primer caso, el movimiento indígena terminó en una tanda de penales con Guillermo Lasso, algo que ninguna encuestadora lo planteaba y en estos mismos estudios lo expusimos. La diferencia fue de 0.30 y algo, si no me equivoco. Y en el caso del correísmo hay otro factor que seguramente se me escapó, un poco Rafael Correa maldiciendo a media humanidad desde su cuenta de Twitter. Creo que ese fue también un factor en el cual Arauz no logró construir su impronta, porque en estas cosas también depende de las acciones de los actores. Arauz no logra construir su impronta, lo logra capitalizar, no logra ejercer un liderazgo que le alcanzaba en la primera vuelta siendo el profeta del correísmo, pero para ser el propio Andrés Arauz, yo creo que en ese sentido Lasso le ganó la partida. Muchísimas gracias. Ahora la pregunta para Stephanie Macías, y es que el gran problema de los presidentes o de los gobiernos triunfantes es que escuchan a los asesores para ganar, pero no los escuchan para gobernar. En esos casos, Stephanie, ¿quién tiene la culpa o quién es el responsable? ¿El asesor o el gobernante? Creo que no hay una respuesta, una verdad absoluta. Depende de cada candidato y de cada gobernante. Hay gobernantes y candidatos que son disciplinados, metódicos y siguen al pie de la letra, y hay otros en los cuales se sienten libres de tomar la estrategia como sugerencia, más no como una directriz de la ruta al cual llegar. Insisto en esto un poco más, y ya acudo a la experiencia personal de ustedes. ¿Por qué el presidente no atiende con la misma disciplina que el candidato a su consultor político? Porque algo que dijo Natalie Becerra, y un abrazo fraterno, las quiero mucho a Natalie y a Grace, es el hecho de que la dinámica comunicacional en gobierno y en campaña son distintas. En campaña el primer error puede ser el último. La primera vuelta de Lasso fue desastrosa. Así como que no hacer, era una campaña direccionada para ganarle a Petro en Colombia y no a Arauz en Ecuador. Es decir, un gobierno sabe que como no se cae, si la embarra, se puede dar el lujo de cometer un error, dos errores, tres errores. Tiempo para ajustar la tuerca. Qué interesante. Porque el tiempo es diferente. Tienes 4 años, digamos, para ajustar la tuerca. Primero, no hemos visto el gabinete, todo es especulación. A mí me han llegado ya cuatro gabinetes diferentes. Número 2, no sabemos de alianzas. Yo creo que por lo pronto es especulación, pero en el gobierno tienes más espacio. No pasemos de eso, porque esa parte me preocupa mucho. Si la comunicación fue un éxito, el cambio fue un éxito en el caso de Guillermo Lasso, ¿cómo hacer que se entienda que el mismo éxito, guardando las diferencias, tienen que mantenerlo como equipo de gobierno? Tú que has trabajado tanto en Estados Unidos, sabes que la clave del manejo de la Casa Blanca pasa por la comunicación. Tanto que tienen un Speaker of the House, tienen un vocero de la Presidencia de la República, para solo decir algo. Disciplina, engranaje y entendiendo lo que coloquialmente se dice, no es carrera a velocidad, sino de resistencia. Identificar que tendrás aciertos y desaciertos, saber quién va a hablar qué temas, activar vocerías de acuerdo a, y por supuesto tener un equipo multifuncional para todas las aristas gubernamentales. Pero no convertirla en la última rueda del coche, es la primera rueda del coche. La comunicación, la primera, por supuesto. ¿Por qué ganaron? Porque supieron comunicar bien el cambio de estrategia y de mensaje que dieron. Pero también es cierto, y lo que estamos hablando era un reconocimiento a ese equipo que vienen trabajando 10 años, y cuando vino un asesor nuevo y les dijo, ustedes han estado haciendo mal, por aquí es el rumbo, todo el aparataje de ellos se encaminó en seguir el liderazgo de este nuevo asesor que llegó. Es una buena señal, pero mi experiencia de lo que he visto y vivido es que hacen caso en campaña, pues. Ya el gobierno no hacen caso, pues. Ya dejen, estamos aquí, soy ministro. ¿Cómo combatimos eso? Mire, esto es como, siempre pongo ejemplos de la vida cotidiana. Es como cuando el médico te dice, tienes el colesterol en las nubes, la presión arriba, el azúcar, y no le paras bola hasta que te da un yello. Cuando te da el yello, para quienes no saben, digamos, un cualquier cosa, al día siguiente estás trotando, comiendo light, ensaladitas. Lo mismo son los políticos. Cuando están asustados, te llaman hasta para ir al baño. Cuando están confiados, pierdes comunicación. Y ahí viene un tema que también viene con la disciplina, porque cuando ya eres presidente, no solo tienes tu equipo de comunicación, tus ministros y tus secretarios tienen su equipo de comunicación. Entonces también es difícil mantener una disciplina de mensaje cuando cada uno de ellos tiene una agenda a la cual comunicar y hitos a los cuales llegar. Así es como es difícil, es más necesario. Gracias por su análisis y sus advertencias de esta noche. Hay de las dos cosas y su evaluación, desde luego. Y hay muchas lecciones que sacar ahí. Yo solo quiero concluir con un tema que ha estado rondando la mesa y no hemos logrado sino tocar tangencialmente. Y que no vamos a agotar en este programa, sino que haremos otro para eso. Gobernabilidad.
¿Qué es gobernabilidad? Para definirlo en criollo, es el margen de posibilidades que tiene una fuerza, en este caso un gobierno, un presidente electo, de cumplir su oferta. Mucha gobernabilidad significa grandes posibilidades de cumplir el mandato, 80%, 90%, entendiendo como lo que comprometió ante la gente el mandato, no lo que después cambia en el día de la posesión al discurso, porque en el único gobierno que yo ayudé a forjar me dijeron una cosa es lo que se dice para ganar, otra cosa es lo que se dice para gobernar. Que no se repita ese error, pero peor que se repita otro. El desconocer a una fuerza de izquierda que sí es democrática en este país, que es la de Pachacutic. Podemos disentir en sus visiones, en sus tácticas y en sus estrategias. Ha demostrado ser democrática. Ya Yacu Pérez admitió su derrota, aunque con su enorme inconformidad. Cuidado con desconocer a la segunda fuerza política del país, que se llama Pachacutic. Los de la alianza ganadora son la cuarta y quinta fuerza política del país, perdón, la tercera y quinta fuerza política del país. Ellos están obligados por los votantes que además captaron de esas dos fuerzas, de las que apoyaron a Yacu en la primera vuelta y a Hervas en la segunda, a hacer una alianza legislativa con ellos, a buscar gobernabilidad con ellos. Incorporaron sus propuestas a la plataforma. Ahora no solo hay que cumplirlas, hay que colaborar en conjunto para ejecutarlas. Eso es gobernabilidad. Dejen el sectarismo, dejen el prejuicio y sí, corran riesgos. ¿Ya? Esas fuerzas triunfantes en algún momento coincidieron con el correísmo. En algún momento toleraron al correísmo. Ya ven el resultado. Es cierto que existe una serie de resquemores y reservas respecto a los indígenas, pero no confundan a los indígenas con Vargas de Isa, por favor. Asócienlos más bien con Lourdes Tibán, por ejemplo, con Marlo Santi, por ejemplo, con Salvador Quispe, por ejemplo. Ojalá entiendan. Si no, esas fuerzas ya han tenido en la historia manera de hacerles entender de otra forma. María Clara. Nos reencontraremos el domingo en nuestra emisión matinal de 9 a 10:30, en donde culminaremos esta semana de análisis de las tareas y los compromisos del nuevo gobierno. Carlos. Así será. Cuídense esta noche y siempre. Viene Cruel Destino enseguida, que es la telenovela de TC, y Diego Arcos con Esto es Fútbol, después de las 23 horas. Esto fue Vera a su manera.